Voy a compartir la pantalla para mostrarle algunas ideas con respecto a este tema que no solamente es que es un tema en el que creo, y creo tanto que mi empresa de consultoría precisamente se llama Useful, que significa útil, porque definitivamente estoy convencido de que las marcas hoy día tienen una gran responsabilidad y tienen que ser útiles. Cualquier cosa que eso signifique y que yo voy a contribuir en esta charla a dilucidar un poco a qué se refiere el consumidor cuando dice que espera que la marca o que las marcas sean útiles, y sobre todo ahora en un mundo que atraviesa una severa crisis de salud como la pandemia, pero que se ha derivado en una crisis económica. Pero entonces vamos a ver cómo convertirnos en una marca útil. Entonces quisiera empezar comentando de que las marcas útiles son admiradas. ¿Por qué convertirnos en una marca útil? Porque las marcas útiles son admiradas. En el estudio de tendencias digitales en América Latina, es un estudio que hacemos, yo decía todos los años, y llevamos 16 años haciéndolo, pero es que este año ya llevamos 2 mediciones. En el año 2020 hicimos 3 mediciones con más de 30.000 entrevistas. Es decir, durante la pandemia hemos entrevistado casi a 50.000 personas en la región. Es el estudio con mayor cobertura y con muestra más robusta en América Latina a nivel mundial. Y en ese estudio preguntamos a las personas que entrevistamos, nómbrame las marcas que más admiras. Y estos consumidores venezolanos, colombianos, panameños, peruanos, mexicanos, mencionan marcas globales, marcas de telecomunicaciones, marcas de tecnología, pero también mencionan marcas locales. Y lo interesante es cuando le preguntamos, ¿y por qué admiras esas marcas? La primera respuesta este año, 2021, es la utilidad. Esto no nos sorprende del todo, y ya vieron que mi empresa se llama Useful, porque esto tenemos años analizándolo, y el primer lugar de los atributos lo ha ocupado tradicionalmente la calidad, que por cierto, la calidad también hay que empezar por definirla, cualquier cosa que eso signifique, que varía dependiendo del segmento de mercado y de la categoría, entre otras cosas. La calidad de primero, la autenticidad subiendo, también de manera importante, y la utilidad se ubicaba de tercer lugar. Pero resulta que durante la crisis la utilidad se incrementa porque el consumidor en la crisis se hace práctico, busca la conveniencia y eso hace que la utilidad crezca, y por eso la encontramos en primer lugar con un 57% de las respuestas, que son miles de respuestas, y con un crecimiento del más del 50% con respecto al año 2020. Es decir, pasó del tercer lugar al primer lugar. Otros atributos que han crecido durante la pandemia: la economía, el tema de que la marca sea accesible, el tema de la responsabilidad. De hecho, la responsabilidad social hizo que las marcas fueran bien evaluadas, mucho mejor evaluadas que los políticos, o que las marcas fueran castigadas. Es decir, es un atributo que si lo haces te lo premian, pero si no lo haces te castigan. Y eso lo resalto a pesar que no es el centro de lo que vamos a hablar ahorita, aunque se relacione, ya van a ver por qué. Entonces, lo primero es que debemos ser marcas útiles porque las marcas útiles son admiradas. Pero además, las marcas o los consumidores en medio de la crisis esperan que las marcas sean útiles, por lo que comentaba anteriormente, que los consumidores se hacen o buscan la practicidad, y en este caso asocian a atributos como este, a prestar servicios en momentos difíciles, a resolver problemas de la gente, etcétera, etcétera. De hecho, aquí en esta pirámide, esta pregunta con respecto a la anterior es que la anterior es para admirar. Esta es la marca en medio de la crisis. Y aquí confirmamos que la utilidad, fíjense que aquí la calidad sale del foco, porque en la crisis estás esperando que sea útil la marca, que sea auténtica y que te hable, que te comprenda, que sea empática. Entonces aquí vemos una dinámica diferente, porque es una dinámica que tiene que ver con la pregunta, que hace referencia a ese contexto de crisis que estamos viviendo el mundo desde marzo del año pasado. Venezuela tiene un poco más de experiencia en estos temas. Y entonces este es un dato también importante que les quería dejar. Ahora, ¿qué significa utilidad? Porque nosotros empezamos con esto
Digo nosotros en Tendencias Digitales con los estudios empezamos a preguntar sobre estos temas hace más de 8 años, cuando empezamos a identificar que la utilidad estaba allí, que era importante, pero era pequeña, y vimos cómo empezó a crecer. Y empezamos a indagar. Al principio nos conformábamos con ese hallazgo, pero luego no nos conformamos y empezamos a indagar qué significa que la marca sea útil, cómo puedo ser útil, porque queríamos asesorar a nuestros clientes en esto, en cómo convertirse en una marca útil. Y allí encontramos algunas cosas interesantes que da pie para, no solamente para una conferencia, para un libro, y de hecho estamos trabajando en eso. Pero acá les dejo la idea general. Las diferencias, por ejemplo, por generaciones son muy importantes. Para un baby boomer, una marca útil es una marca que cumple su función. Entonces, si estamos hablando de telecomunicaciones y es un teléfono, entonces tiene que ser un teléfono que permita realizar llamadas o que permita comunicarse, porque hoy día sabemos que la comunicación lo que menos es de voz. Y resulta que esa es la funcionalidad que aspira y que espera el baby boomer. El X, en una generación a donde yo pertenezco, lo que considera útil es una marca de calidad, pero es una marca de calidad al mejor precio posible. Entonces, esa palabra que tanto nos gusta a mi generación, que es la relación precio-valor, y que nos acostumbramos tanto a escuchar en los mensajes publicitarios. Así que eso es lo que busca el X. Y fíjense qué interesante, para adelantar algo que voy a hablar un poco más adelante, cómo estas dos generaciones, en el fondo, le están diciendo a la marca que están muy pendientes de su producto, de su precio, de esa oferta. Hablan más de la empresa y de los productos. Hoy día vemos muchas empresas hablando de sus productos y de sus marcas y de sus precios. Pero resulta que los millennials, cuando les preguntamos, ¿y qué para ti es una marca útil? Sabe lo que quiero antes de que yo se lo pida. Es decir, incluso se anticipa. Ahora en la mañana tuve una conferencia sobre inteligencia artificial, sobre tendencias digitales en general, pero una de estas tendencias tenía que ver con el uso de la inteligencia artificial en los negocios y por supuesto en el marketing. Y el millennial, que es la generación que más tiene poder de compra, ama marcas como Netflix, como Amazon, porque son marcas que se anticipan, te recomiendan basado en tu patrón, o incluso basándose en predicciones que provienen de muchos volúmenes de datos o de grandes volúmenes de datos. Y en este caso, los millennials, eso es lo que esperan, y los Z van un poco más allá, y por eso decía que la responsabilidad social de la que hablé en la lámina anterior iba a ser importante, porque el Z dice, sí, para mí es útil una marca que me conozca y que trabaje por mí, de manera similar al millennial. Y a diferencia de las generaciones anteriores que hablan es de producto y de precio y de esas famosas P. Pero este grupo dice, habla de la primera persona, pero en el plural. Dice, oye, la marca útil es la que es útil a la comunidad, la que es útil a todos, la que hace cosas responsables y que es inclusiva. Entonces, fíjense que aquí vemos entonces que el concepto de utilidad difiere dependiendo de qué tipo de consumidor o de cliente estemos hablando. Y por eso algunas marcas van con un mensaje que es válido. Y es más, es válido hoy más que nunca en medio de la pandemia con el tema del precio-valor. Y de hecho, hay una de las tendencias del mercado que yo la denomino el comprador de valor. Y definitivamente un speech de esa naturaleza, un selling point de esa naturaleza va a conectar, pero va a conectar más con un tipo de consumidor y no necesariamente con todos. Así que esto es muy importante, entender con quién nos estamos conectando o comunicando. Entonces allí podríamos concluir que nos estamos moviendo hacia un cambio de paradigma en el marketing y las ventas, en donde veníamos de un mundo en donde las marcas le hablaban, es decir, a los baby boomers y a la generación X, las marcas le hablaban de sus productos y servicios, pero hoy día los clientes esperan que las marcas hablen básicamente de sus necesidades, de sus expectativas, de sus problemas, de sus aspiraciones. Y entonces hay que tener mucho cuidado de qué manera estamos formulando nuestra propuesta de valor. De hecho, este año hicimos un webinar para hablar de el cliente como centro de la propuesta de valor y hablar un poco de esto, de cómo formular una propuesta de valor
que se centre realmente o esté enfocada desde la perspectiva del cliente, de sus problemas y de sus aspiraciones, porque no solamente es en negativo, sino también en positivo. Por eso cuando formulamos una propuesta de valor, hablamos de pain, sí, de dolores, pero también hablamos de ganancias, de las cosas que queremos lograr. Y eso es importante porque el marketing en el fondo se trata de resolver los problemas de la gente de manera rentable, pero también de ayudar a la gente a que se convierta en lo que se quiere convertir, que logre lo que quiere lograr. Y aquí, entonces, resumiendo, estamos hablando de que hay tres dimensiones o atributos claves que hay que tomar en cuenta y que no están descolgados, como los mostró al principio, que provienen de la encuesta, sino que tienen una correlación y tienen un sentido. Y de hecho aquí, a pesar de que utilidad está de primero, yo reinvierto el orden y los ordeno de esta forma, más parecido al orden que vieron en la pirámide. Por eso me gusta usar la pirámide, porque en la base sí está la utilidad, pero antes debemos empezar, y sobre todo en tiempos como los actuales, a trabajar la empatía. Resulta que un estudio reciente que presentamos de tendencias digitales dice que el 42% de la población está ansiosa. Dice que el 28% de la población, y sobre todo los Z, están enojados. Eso ha aumentado más del 40% en este segundo año de la pandemia. Es decir, los jóvenes tienen ira. Y también se habla de la tristeza como las emociones predominantes. Entonces, en un contexto de esta naturaleza, es fundamental la empatía, porque la empatía permite conectar. Y la empatía, sin embargo, no trata solamente de conocer al otro, que muchas marcas lo hacen a través de la investigación de mercado, del social listening, incluso del big data y de todas estas tecnologías que nos permiten entender, identificar, etc. Pero no es solamente conocer, sino también reconocer. Y también reconocernos a nosotros. De manera tal ahí entramos ya en el territorio de la autenticidad. Entonces ahí generamos empatía. La empatía permite conectar. Luego la autenticidad permite convencer, porque una vez que conecto, bueno, debo convencer a esos clientes de que yo soy auténtico, de que mi oferta tiene valor, que además mi oferta está enfocada desde su perspectiva y le habla a él. Y si llego un poco más adelante, puedo anticiparme. Así que la autenticidad permite convencer. Y finalmente la utilidad es la que genera, es la que permite lo que yo llamo la sostenibilidad de ese negocio, y no hablo en términos ambientales, que por supuesto también es importante hoy día, sino de la capacidad que tenemos como compañía de ser útiles, de resolver los problemas de la gente, de ayudar. Y por eso ahí entonces empezamos a pisar otro territorio que tiene que ver con el propósito. ¿Cómo puedo ayudar si no tengo definida claramente mi propósito? Y por eso me gusta muchísimo decir que el propósito es la brújula del marketing. Y mucha gente me pregunta, ahora menos, porque todo el mundo está en crisis, pero cuando Venezuela estaba en crisis y muchos países estaban estables o incluso en crecimiento, me preguntaban, ¿cómo haces tú para trabajar en Venezuela y mantener a tu equipo? Si es tan difícil, si hay tantos problemas. Y una de las respuestas que yo daba era, trabajamos con un propósito claro, porque el propósito es el que bueno, hay una frase famosa que dice que cuando nosotros tenemos un propósito, un porqué definido, podemos aguantar casi que cualquier cómo, porque definitivamente nos aferramos a cumplir ese propósito. Aquí yo lo explico de manera muy concreta. Además, el propósito me permite ser empático, porque cuando yo tengo claro mi propósito, yo lo comunico. ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es ayudar a que las empresas sean útiles, porque yo creo en eso y quiero hacer un mundo mejor. Y si las empresas se convierten en marcas útiles y lo hacen bien, todos vamos a estar mejor. Así que ese es mi propósito. Cuando yo lo comunico, yo me estoy reconociendo ante ustedes y puedo conectar mejor. Así que esa es la relación entre el propósito y la empatía. Cuando yo defino mi propósito claramente, yo doy a conocer mis valores y eso me hace ser auténtico, porque mis valores tienen que ver precisamente con esto, con la utilidad, con la curiosidad, con la mejora continua, con el respeto por los otros, por mis valores de mi herencia, porque soy venezolano y creo en mis valores y en mi país. Entonces eso me hace ser más auténtico. Y por eso a todas las conferencias que voy, no importa el país donde esté, todo el mundo sabe que yo soy venezolano. Algunos me dicen así, el venezolano,
Oye, el venezolano este que hizo la conferencia estuvo buena, pero eso tiene que ver con mis valores y eso me hace ser auténtico. Y por último, la utilidad se conecta con el propósito. ¿Por qué? Porque claro que queremos ser útiles, pero tenemos que ser útiles en aquello que tiene que ver con nuestro propósito. Eso lo potencia. Y claro que la filantropía es buena. Claro que hacer cosas por los demás, no importa qué hagamos, puede ser útil y puede ser bueno, pero lo potenciamos cuando eso tiene que ver con el propósito. Y yo lo explicaba cuando empezó la pandemia. Yo podía poner publicaciones en mis redes sociales acerca de lavarse las manos y la importancia de usar el tapaboca para evitar que se propagara el COVID-19. Pero ese no es mi propósito y preferí dejarle eso a otros cuyo propósito está más vinculado con eso. Mi propósito era ayudar a las compañías a entender lo que estaba pasando y cómo podían adecuarse y cómo lograr que su negocio fuera viable e incluso crecer en medio de una pandemia. Entonces, cuando yo tengo claramente mi propósito o tengo definido mi propósito claramente, puedo ser útil, pero además puedo potenciar mi capacidad de ser útil. Así que bueno, ya que se me está terminando el tiempo, yo quiero dejarle esas ideas para que las reflexionen, para que las piensen con más detalle. Los invito a que sigamos la conversación a través de las redes sociales. Ahí está mi sitio web, donde he escrito mucho sobre este tema y estoy totalmente a su disposición. Pero les dejo 3 caramelitos, como decía un amigo mío que tenía una cuenta que todos los días, él lo llamaba era como daily candy, 3 caramelitos todos los días. Uno, les invito a que si quieren ser útiles, empiecen por definir ese propósito. Pueden leer ese libro de Simon Sinek que dice empieza con un por qué, porque la gente hoy día está comprando más por qué que cómo o qué, que son básicamente los productos. Segundo, empiecen por ser útiles en el Customer Journey de sus clientes. Identifiquen cómo es ese Customer Journey y cómo ustedes pueden ayudar a esos clientes en ese viaje. Y por supuesto, la creación de contenido, compartir información en un mundo en red, en un mundo conectado es fundamental. Entonces creemos contenido con sentido y que tenga que ver con nuestro propósito para poder conectar mejor con estos clientes, pero sobre todo lo más importante, poder ayudarlos mejor en este contexto. Y por eso cierro con esta frase que la tuve que acuñar el año pasado cuando había gente que decía, bueno, ¿y por qué tú estás hablando de eso ahorita si estamos en una crisis de pandemia y el mundo es un desastre? Yo le digo, bueno, es que este es el mejor momento para ser útil, porque en un momento en donde estamos en crisis y los consumidores nos lo dijeron claramente y lo entendimos a lo largo de los meses, cómo ellos fueron convirtiéndose en consumidores convenientes, buscando resolver problemas concretos. Así que en la crisis es donde más hay problemas. Entonces, en la crisis es donde más podemos usar, por ejemplo, la tecnología para resolver esos problemas, pero también es un momento propicio para ser útil. Así que este es el mejor momento para ser útiles. Así que los invito a que consideren esto y lo incorporen en sus estrategias de negocio y, por supuesto, en sus estrategias de marketing y de ventas.